Jeque billonario, confundido con camarero por una chica pobre, pero lo que descubre cambia todo. Nadia era una joven de 22 años, con el cabello castaño y rizado que caía desordenadamente sobre su frente. Tenía una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban una vida dura. En su barrio, el sonido del tráfico se mezclaba con las risas de niños que jugaban en la calle, algo que contrastaba con la apabullante opulencia a la que había sido invitada esa noche. Solía trabajar largas jornadas en un pequeño restaurante, donde los aromas de comida típica la envolvían en un abrazo familiar. Pero esa tarde, todo cambiaba. Cuando una amiga le sugirió que asistiera a una extravagantemente ostentosa gala en el lujoso palacio del jeque Farid, Nadia no pudo creerlo. Jamás había puesto un pie en un lugar como ese. Las paredes del palacio estaban adornadas con mosaicos delicados que brillaban a la luz de las antorchas. El murmullo suavizado de la música árabe creaba una atmósfera mágica. Todo era una explosión de oro y mármol blanco, de aromas de especias enchufados en la brisa. «Nadia, no te lo puedes perder», dijo su amiga, con entusiasmo. «Es una oportunidad única». Nadia había dejado de lado su uniforme de camarera por un vestido modesto que, a pesar de ser simple, resaltaba su figura delgada. Tenía que lucir perfecta, aunque su corazón palpitara con miedo. Sin embargo, en medio del lujo deslumbrante, se sintió como un pez fuera del agua. Mientras paseaba por el salón, atenta a los murmullos de los invitados, ella tropezó con un hombre alto, que vestía un impecable traje negro. Se trataba del jeque, aunque Nadia no lo sabía. Él, sorprendiendo al ver a una chica tan fuera de lugar, sonrió amablemente. «Disculpa, ¿estás bien?», preguntó él, con un ligero acento que despertó curiosidad en ella. «Sí, claro, solo estoy admirando el lugar», respondió, sintiendo que el calor le subía a las mejillas. Las luces parpadeantes reflejaban en sus ojos, mientras que la música alcanzaba un crescendo vibrante. Él les ofreció un gesto de cortesía, esperando que lo acompañara. Para ella, era un momento surrealista. Pensando que podría ser solo un empleado del palacio, lo trató con la misma naturalidad con la que atendía a los clientes en el restaurante. «¿Así que trabaja aquí?», preguntó, fingiendo desinterés. El jeque, divertido por la confusión, no pudo evitar sonreír. «No, en realidad soy el anfitrión de esta gala». El nudo en la garganta de Nadia se intensificó. La música se detuvo de repente, dejando un silencio presente impregnado de murmullos. ¿Cómo es posible que...? Antes de que pudiera terminar, una risa burlona resonó en la sala. Las miradas se dirigieron hacia ella, y Nadia sintió el peso de la burla en sus hombros. El contraste entre su vida y aquella opulencia era abrumador. Entonces, en medio del tumulto, una idea brillante cruzó su mente. ¿Y si pudiese cambiar su vida? Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, un grito sobresalió entre la multitud, alterando la atmósfera de la gala. «Alguien ha sido robado». Esa noticia disparó una serie de reacciones en cadena, y Nadia, con su corazón latiendo aceleradamente, se dio cuenta de que estaba atrapada en un torbellino de mentira y verdad, donde podría perderlo todo. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia.
Vamos a interactuar. El grito resonó como un trueno en la sala, y en un instante todo cambió. Nadia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La gente empezó a moverse de un lado a otro. Sus murmullos se mezclaban en un torbellino de preocupación y miedo. Ella estaba atrapada en una tormenta de confusión y descontrol. El jeque billonario a su lado la miró con seriedad. Su rostro, antes amable, se había transformado en una máscara de determinación. «Permíteme», dijo, su voz firme como el golpe del acero. La tomó de la mano, tirando de ella hacia la multitud. Mientras corrían, Nadia sintió el latido de su corazón en sus oídos. No sabía qué pensar. De pronto, se detuvo. El jeque la miró. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de urgencia y misterio. «Nadia, hay algo que debes saber», confesó, casi en un susurro. «¿Qué?», preguntó ella, atrapada entre la curiosidad y el pánico. «No soy quien crees que soy». Sus palabras cayeron pesadas sobre ella. La risa burlona de los asistentes aún resonaba en su mente. Se sintió mareada. En ese instante, una figura apareció empujando a la multitud. Un hombre con un aire de autoridad evidente. Llevaba un traje desgastado, pero su mirada era dura como el acero. «Tú», gritó, señalando al jeque, «no tienes derecho a estar aquí. Devuélveme lo que es mío». Los murmullos aumentaron en intensidad y Nadia se sintió devorada por el caos. «¿Qué está pasando?». Su voz salió temblorosa. El jeque se volvió hacia ella, sus ojos ahora llenos de algo que apenas podía descifrar. «Esa es parte de mi pasado, algo que nunca quise que volviera». Nadia sintió que el aire se le escapaba. «¿Estás diciendo que tienes enemigos? ¿Por qué?». «Fue un error, una traición de alguien en quien confié», respondió él, sus manos temblando levemente. «Pero promete que no te alejarás. Necesito que me ayudes». Ayudarlo. Ese pensamiento la chocó como un rayo. Ella, una simple camarera, enredada en un juego de élites y traiciones. «¿Y si lo que perdiste no es solo dinero?», preguntó ella, su voz apenas un susurro, mientras el miedo comenzaba a asomarse por sus venas. «¿Qué más hay en juego?». «No puedo decirte aún», contestó él, involuntariamente apretando su mano. «Pero lo que está en riesgo es mucho más grande de lo que imaginas». «¿Justo cuándo?». Las palabras del jeque empezaron a calar en su mente. Un estruendo sacudió la sala. Las luces se apagaron de golpe. El silencio fue tan profundo que iba más allá del miedo. Un murmullo general surgió, asustando aún más a Nadia. Todos comenzaron a buscar salidas, y eso provocó pánico entre los invitados. En medio de la oscuridad, mientras la gente trataba de hacerse oír entre los gritos ahogados, un sonido atronador resonó. Un golpe seco más fuerte que los demás. Nadia sintió que su corazón se detenía. Todo se había descontrolado. «¡Nadia!», gritó el jeque, pero el sonido de su voz se perdió en el caos. Ella lo buscó, desesperada, pero solo halló sombras que se retorcían entre la penumbra. La incertidumbre la abrazó. Cuando las luces parpadearon, de nuevo, el caos había dejado su huella. La sala estaba en desorden, y esa figura que solía ser su guía estaba ausente. ¿Qué había pasado? ¿Comprendía el peso de su oferta? Y en ese rincón del palacio, una puerta se abrió de golpe. Nadia dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en sus oídos. «¡No! ¡Detente!». El clímax de la noche, una verdad que podía destrozar cualquier lazo, estaba a punto de revelarse, y nadie podría estar preparado para lo que vendría.
Nadia sintió que el caos la envolvía. El grito había rasgado la calma, y todos en la sala estaban al borde de un ataque de pánico. Las luces titilaban, revelando sombras inquietantes. Se preguntaba si el jeque habría logrado escaparse del tumulto. Justo cuando el miedo comenzaba a ahogarla, una figura emergió entre la oscuridad. Era ella. No podía ser, pero sí, ahí estaba, su amiga Sofía, que había sido la que la convenció de asistir a la gala. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. «Nadia, tienes que irte ya», gritó. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», preguntó Nadia, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. Sofía se acercó, con miedo estampado en el rostro. «Te buscan». No hay tiempo para explicar. Pero antes de que Nadia pudiera reaccionar, el jeque apareció de nuevo, su mirada atravesando la oscuridad. Estaba alterado, la ropa arrugada y una línea de sudor resbalando por su frente. «No te vayas», exclamó. Había un tono de desesperación en su voz que le quitó el aliento a Nadia. «Pero alguien te está buscando», respondió Sofía, su tono de voz transmitiendo pánico. Ella parecía haber perdido toda lógica. «No, Nadia, escúchame». El jeque le tomó la mano con fuerza. «Lo que está en juego es más grande de lo que piensas. No solo es un robo. Hay algo más oscuro detrás de esto». Los murmullos alrededor se intensificaron, como si el propio salón se preparara para eclosionar en caos. Nadia miró a Sofía, quien estaba a punto de soltar otra advertencia, pero se detuvo, descubriendo a una figura familiar detrás de ella. El hombre de mirada dura, del que había hablado el jeque, también estaba allí, empujando a la multitud. Era un rostro que le resultaba extrañamente conocido. Un ex compañero de trabajo, quizás, pero lo que más le sobresaltó fue que al mirar más de cerca, pudo ver que el hombre, con su mirada seria, apuntaba directamente hacia el jeque. «Vamos a salir de aquí», gritó Sofía, pero el jeque no se movió. Miró a Nadia con una intensidad que la desarmaba. Nadia sentía que el tiempo avanzaba lentamente. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y en ese instante el misterio se desveló. El jeque se inclinó hacia ella, y su susurro resonó en su mente. «Nadia, yo no soy quien tú crees. Soy el hermano del hombre que te arruinó la vida». Las palabras lejanos de un pasado que ella nunca había conocido. La burla era ahora su viaje al presente. «¿Qué?», dijo ella, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Estás diciendo qué? No tengo tiempo, pero debes entender, no soy el villano aquí. Hay un plan, y el hombre que está detrás de esto es más peligroso que yo», replicó él, su voz ahora llena de urgencia. Sofía retrocedió, cruzando los brazos, su expresión cambiando a una mezcla de desconfianza y sorpresa. Nadia se sintió atrapada entre dos mundos, entre secretos desgarradores. Un nuevo ruido resonó, el estallido de un cristal. Todo se volvía más caótico. El hombre con mirada dura empujó a otros invitados y con voz autoritaria dijo: «Es hora de que todos salgan. Nadie puede saber la verdad». La sala se convirtió en un torbellino de confusión. Entonces Nadia dio un paso adelante, aún con la mano del jeque en la suya. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz temblorosa pero desafiante. Los ojos del jeque se encontraron con los de ella, intensos, llenos de una mezcla de impotencia y desesperación. Las miradas se centraron en él. Las luces titilaron una vez más, y en medio de la oscuridad, la incertidumbre se hacía palpable. Nadia sintió una presión en su pecho. Una decisión se acercaba, y su vida dependía de ello.
¿Qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? En ese instante, un nuevo grito resonó, rompiendo la tensión. No podía ser. El eco del grito provenía de una dirección que reconocía. Era la voz de alguien que apreciaba. «Nadia, ayúdame». Era Sofía. La última pieza del rompecabezas acababa de caer. Pero, ¿sería demasiado tarde para salvar a todos? Nadia sintió que la sala se desvanecía a su alrededor. El grito de Sofía resonaba en su mente como un eco aterrador. No podía pensar. El caos la envolvía y las luces titilaban, proyectando sombras inquietantes. El jeque la miraba, sus ojos llenos de un miedo que ella nunca había visto antes. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Nadia, la voz temblando. El sudor resbalaba por su frente mientras luchaba por asimilar lo que acababa de escuchar. El jeque respiró hondo. «Hay algo que no te he contado. Lo que creías saber de mí no es todo. Lo que está involucrado es más oscuro de lo que imaginas». Sofía retrocedió. Sus ojos se abrirían como platos. «¿Qué estás diciendo?». Su voz apenas fue un susurro. Nadia sintió el abrazo del miedo, inexorable. «El hombre que viene hacia nosotros no es solo alguien que busca el dinero», dijo el jeque, sosteniéndola de la mano con una firmeza que la tranquilizaba. «Pero a la vez la llenaba de desasosiego. Es parte de mi pasado, un pasado del que nunca quise que supieras». Nadia miró hacia atrás. El hombre de mirada dura se acercaba, cada paso resonando en el suelo marvelado. A su lado, el pánico en la sala se incrementaba, como si todos presentían que algo terrible se avecinaba. «Este hombre es mi hermano», confesó el jeque de repente, como si lo hubiera escupido. El aire se volvió frío en los pulmones de Nadia. «Y no solo eso, es el responsable de mi caída». Las palabras hicieron eco en su mente. «¿Tu hermano?», preguntó Nadia con incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». El jeque bajó la mirada, apenado. «Traté de protegerte. Mis problemas no deberían ser los tuyos. Te metí en todo esto por error». Un grito rompió el aire. Sofía apenas podía contener las lágrimas. «Nadia, no lo creas, él te está usando». Pero cuestionar al jeque era como abrir la caja de Pandora. Nadia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre se acercaba más, su rostro apenas visible entre las sombras, pero podía sentir la tensión en el ambiente. «Esto solo acaba de empezar, Nadia», dijo el jeque sacudiendo la cabeza. «Debo enfrentarme a él». La mirada desafiante del hermano atravesó a Nadia. «Tú también serás parte de esto, hermana. Tienes más en común con nosotros de lo que piensas». Nadia sintió que su mundo estallaba. «¿Hermana?», murmuró de manera errónea, y un pánico indescriptible se apoderó de ella. El hombre de mirada dura, ya muy cerca, se detuvo. Su voz salió como un rugido. «Deja a esa chica en paz. No tienes derecho a involucrarla en tus asuntos». Nadia se sentía atrapada entre dos mundos, entre secretos devastadores que no entendía. La tensión era casi palpable. ¿Era realmente el hermano del jeque? La verdad se sintió como un peso enorme que aplastaba su pecho. «No me dejes sola», gritó de repente, buscando el apoyo del jeque. Mientras sus ojos se encontraron, una chispa de comprensión pasó entre ellos. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la sala estalló en un grito colectivo. Las luces parpadearon y la figura del hermano desapareció en la oscuridad. Nadia se sintió como un barco a la deriva en un mar de incertidumbre. «Nadia, ven», gritó Sofía, empujando a la multitud en una dirección opuesta. «¡Sal de aquí!». El jeque tomó el brazo de Nadia, pero ella se sintió desbordada de confusión. «No,
No puedo irme, gritó, sintiendo el contacto de las manos frías de su amiga. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Las puertas del palacio se cerraron de golpe, como si un caudal de agua la empujara hacia lo desconocido. El miedo cubrió a cada invitado, convirtiendo la elegante gala en un caos absoluto. ¡Nadia! La voz del jeque sonó desesperada. Ella se volvió hacia él, sintiendo cómo la bruma de la verdad se disolvía a su alrededor. Y en ese instante, una revelación golpeó su mente. El jeque no solo podía estar en peligro, ella también. La clave de su vida, la verdad de su existencia, estaba atada a estos hombres. Pero cuando vio a Sofía desvanecerse entre la multitud, sintió una punzada en el corazón. ¡Espera!, gritó, extendiendo la mano, pero era demasiado tarde. La sombra del hermano se acercaba, más peligroso que la misma oscuridad. Nadia ya no sabía a quién seguir. Estaba sola, atrapada en un rompecabezas letal. La pregunta latía en su mente: ¿podría confiar en el jeque? ¿O la traición estaba más cerca de lo que pensaba? Y en ese momento, el grito de Sofía resonó de nuevo, pero esta vez parecía más lejano, más perdido. ¿Qué había pasado con ella? La última imagen que tuvo fue la de su amiga siendo empujada hacia atrás ante la figura del hermano. La sala se llenó de silencio. Nadie quería atreverse a hablar. ¿Qué pasaría a continuación? El tiempo se detuvo y todo parecía en suspenso. ¿Y si la verdad era aún más oscura de lo que pensaba? La posibilidad de perderlo todo estaba flotando en el aire, y Nadia no sabía si aún podía encontrar una salida. La angustia la ahogaba. Todo estaba a punto de colapsar. ¿Qué haría ahora? Los secretos estaban a punto de ser revelados, y nadie estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. Nadia se sintió atrapada en un laberinto de sombras y secretos. El grito de Sofía retumbaba en su mente, mientras el pánico llenaba la sala, empujando a la gente en direcciones opuestas. La figura del hermano del jeque se acercaba lentamente, sus ojos oscuros, llenos de furia y determinación. La presión en el pecho de Nadia aumentaba como si el aire se volviera denso, aplastándola. «Nadia, ven aquí», gritó Sofía, sus ojos suplicantes. Pero la multitud la arrastraba y el rostro de su amiga se desvanecía entre la confusión. El jeque la sostenía firmemente de la mano, pero ella sentía que su mundo giraba fuera de control. «No lo hagas», gritó el jeque, y un destello de angustia cruzó su rostro. El caos se intensificaba, y en medio de todo eso, las luces comenzaron a parpadear, oscureciendo aún más la sala. Nadia miró al jeque, buscando respuestas en su mirada. «¿Qué está pasando?», preguntó, desesperada, pero él solo podía mirar hacia. Su mirada era una mezcla de furia y venganza. «Es hora de que enfrentes tu pasado, hermano», dijo su voz resonando con un eco gélido que la llenó de escalofríos. Nadia sintió un tira y afloja. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tienes que ver con mi vida?», preguntó, su voz quebrándose. El jeque se volvió hacia ella. Su expresión era una tormenta de emociones. «Te lo diré, pero primero debes saber que hay mucho más en juego». El ambiente se volvió tenso. En medio de la oscuridad, el hermano empezó a desnudarse emocionalmente. «Te prometí que te mantendría a salvo, pero hay secretos que pesan más que el oro», admitió. Tan pronto como sus palabras se fueron, un grito desgarrador resonó desde la entrada. Todos giraron la mirada y Nadia sintió que el corazón se le detenía. Era un hombre vestido de negro,
cubierto de sangre. Las luces se encendieron otra vez, y la escena que vio la dejó helada. ¡No! ¡Él no!, gritó. Era el padre del jeque, caído, con una mirada vacía. El hombre de mirada dura se acercó a la figura, y un silencio pesado se cernió en el lugar. «¡Tú!», gritó el hermano, señalando al jeque. «Todo esto es tu culpa. Lo has traído de vuelta». El jeque miró a Nadia con desesperación, y ella sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que todo este drama girara en torno a secretos familiares? Justo cuando su mente intentó asimilarlo, el padre del jeque susurró: «Nadia, eres la clave». Las palabras flotaron en el aire, y Nadia se sintió mareada. ¿La clave para qué? Justo en ese instante, el jeque tomó su cara entre sus manos. «Debes confiar en mí. Si no escapamos ahora, todo se perderá». Mientras la sala se llenaba de caos, un nuevo grito resonó, esta vez desde la oscuridad. Era el eco de una verdad latente que tenía el poder de destruirlo todo. Y allí, en medio de la confusión, una puerta cerrada al fondo se abrió de golpe. Una silueta familiar apareció. «¡Nadia!», gritó Sofía, más descontrolada que nunca. «¡Tienes que irte! ¡Ya no hay tiempo!». El mundo de Nadia se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído, todas las relaciones que había formado, estaban a punto de convertirse en cenizas. El jeque se interpuso entre ella y la puerta. Su lado dominante brillaba a pesar de la oscuridad. Pero en su rostro había desesperación. «¡Nadia, no te vayas!», exclamó. Su voz rasgada estaba cargada de miedo. Y en un instante, justo cuando el hermano avanzaba de nuevo hacia ellos, las luces parpadearon una vez más, y una verdad desgarradora atravesó el ambiente. El padre no era solo un hombre caído, era el centro del conflicto. La sala estalló en un estruendo. Lo desconocido había llegado a la gala, y nadie estaba listo para lo que vendría. La figura del padre del jeque se alzó, sus ojos llenos de secretos enterrados. Pero antes de que Nadia pudiera procesar la traición en su corazón, la sombra del hermano se lanzó hacia el jeque. Todo se volvía borroso, y Nadia sintió que su mundo se retorcía. La verdad se precipitaba hacia ella, implacable. ¿Cuál era el precio que tendría que pagar para liberar a todos de su tormenta? Y así, en un último y tremendo instante, una explosión de luces y gritos la envolvió. Todo cambió, pero lo que quedaba de pie en el caos podía ser el punto final de su historia o el comienzo de una nueva vida. ¿Qué opción elegiría Nadia? La sala se sumía en la oscuridad, y la respuesta quedaba suspendida en el aire. Nadia sintió que el caos se desataba a su alrededor. La escena ante ella se tornaba surrealista. El padre del jeque, caído y pálido, arrastrando consigo secretos ocultos que lo habían llevado a ese trágico destino. Ella no podía pensar con claridad. Todo giraba, y las luces de la sala titilaban como si se burlaran de su impotencia. «Nadia», gritó Sofía de nuevo, pero esta vez estaba más lejos, mezclándose con la multitud que bullía en pánico. Nadie sabía qué hacer y la confusión reinaba como un monstruo desatado. El jeque bajó la mirada, su rostro atormentado. Los ojos miraban al suelo como si la culpa lo consumiera. «No es lo que parece, Nadia. Esto se ha salido de control». En ese momento, el hermano del jeque irrumpió, susurros siniestros resonando. «Eres un traidor, y lo sabes. Tu padre ha regresado para cobrar venganza». Nadia sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Su padre?
¿De qué estaba hablando? Las piezas del rompecabezas giraban vorazmente en su mente, y el pálido rostro del padre del jeque la miraba desde el suelo, un eco de lo que podría haber sido una vida normal. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, la voz temblando. «Tu padre», empezó a decir el jeque, pero antes de que pudiera continuar, un nuevo grito rompió el ambiente. Era el hombre de mirada dura, ahora inquieto, avanzando hacia ellos con un aire de autoridad que helaba la sangre. «No se lo digas», rugió mientras se acercaba a la desmoronada figura en el suelo y apuntaba a su hermano. «Este es el hombre que puede arruinarlo todo». Nadia sintió que sus piernas flaqueaban. El jeque la miraba, sus ojos llenos de desesperación y culpa, y sintió que su corazón se retorcía. ¿Acaso él había estado involucrado en todo este juego? La verdad es que lo que está en juego no es solo dinero, es tu vida, dijo el jeque, su voz quebrándose. Todo alrededor se desvaneció. Los murmullos de la multitud eran ecos lejanos. Nadia tenía que entender. «¿Por qué me arrastraste a esto?», reclamó, sintiendo las lágrimas asomarse. El hermano se rió, una risa amarga. «Porque él nunca dejó de amarte», dijo, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Las palabras resonaron como un disparo certero. Dirección, significancia y, sobre todo, traición. Nadia sintió que el mundo se sobreponía en su mente. «¿Amarme? ¿De qué hablas?», preguntó, el miedo y la confusión agudizando su voz. Era como si su mundo entero se desmoronara. «Tú eres parte de esto, Nadia. Eres la razón de todo este conflicto. Tu vida está entrelazada con nuestra historia, mucho más de lo que sabes», dijo el jeque, su voz apenas un susurro, pero lleno de matices dolorosos. «¿Qué?». El asombro la ahogaba, su piel se erizaba. La miraba como si le estuviera revelando un secreto antiguo, uno que había estado oculto por generaciones. Y justo cuando pensó que todo era un mal sueño, el hombre de mirada dura se acercó a ella. Sus palabras directas, como un puñetazo en el estómago. «Eres la heredera de un legado que ni siquiera conoces, y ellos han venido a buscarte». El aire se volvió espeso. Nadia sintió que le faltaba el aliento. ¿Eran los celos, los traumas de una familia que ella nunca conoció? La sala estalló en murmullos. Cada rincón estaba lleno de temor. «¡Nadia, corre!», gritó Sofía, empujando a la multitud, pero ya era demasiado tarde. Todo colapsaba, y ella se encontraba en medio de un juego de sombras y secretos que desafiaban su realidad. Y entonces, con un estallido de luces, la figura de su padre en el suelo comenzó a moverse. Nadia se quedó paralizada, un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? Los murmullos se intensificaron. La verdad que había evitado durante tanto tiempo estaba a punto de ser revelada. Y justo cuando pensaba que entendería su vida, la sombra de su padre se alzó, con un brillo en los ojos, un destello de lo que había sido. «Nadia», gritó de manera desgarradora, «todo lo que sabes está a punto de cambiar». La oscuridad la envolvió, y en un instante, una nueva verdad se desplegó ante sus ojos. La sala se llenó de caos, los secretos se entrelazaban, pero Nadia quería saber más. ¿Qué vendría ahora? Nadia se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Eres la clave». Todo lo que creía saber se desmoronaba. La sala, llena de caos, había pasado de una fiesta glamorosa a un hervidero de secretos y mentiras. El padre del jeque, aún en el suelo, levantaba la cabeza lentamente. Su mirada estaba llena de tristeza. Nadia
No puedes confiar en ellos, susurró con un hilo de voz. No eres quien ellos creen que eres. Nadia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quería decir? La presión en su pecho se intensificó. La sala se repleta de rumores y murmullos. Los demás invitados aturdidos no sabían a dónde mirar. Sofía, visiblemente aterrorizada, luchaba entre la multitud. Fue entonces cuando la figura del hermano del jeque avanzó otra vez, poniendo un pie en su camino. «¡No vuelvas a hablar, padre!», gritó. Su voz se hizo eco en la sala. La rabia en sus ojos transformó su rostro. La tensión creció al instante. Todos contenían la respiración. Nadia sintió un tira y afloja entre el miedo y la necesidad de entender. «¿Qué sabes de mí?», gritó, intentando hacer eco en medio del pánico. Las palabras del hermano resonaron con desprecio. «Eres la hija de un traidor, y nosotros somos tu familia». Las últimas palabras cayeron en el silencio como un ladrillo. Nadia sintió que la tierra se movía. El jeque la miraba. Sus ojos reflejaban angustia y una desesperación abrumadora. «No, eso no puede ser», susurró ella, sintiendo el pánico al subir por su garganta. El padre del jeque se levantó. Con esfuerzo. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. «Escúchame, Nadia. Cuando el tiempo llegue todo se revelará. Que tú seas mi hija no fue una elección, fue un destino». La incredulidad la abrazó. «¿Eres mi padre?», preguntó con la voz rota. «Lo soy», respondió él, y había un peso detrás de sus palabras que la dejó sin aliento. La verdad que había temido durante toda su vida estaba ante ella, arrastrando consigo una sombra alargada de dolor y traición. El hermano del jeque se rió, una risa sarcástica y fría. «Siempre fue un secreto, una estrategia para protegernos a todos. Tu vida, Nadia, tu vida ha sido una farsa». Y sin aviso, el sonido estruendoso de la puerta rompiéndose resonó en la sala. Los ojos se volvieron hacia la entrada. Un grupo de hombres armados apareció. Sus miradas eran feroces. «¡Todos al suelo!», gritó uno. Y el caos se desató de nuevo. El aire se llenó de gritos y confusión. Nadia sintió que su corazón se aceleraba. El jeque, ahora más pálido que nunca, se acercó rápidamente a ella. «Si quieren a nuestro padre, tienen que llevarse a la hija también». Nadia sintió como si le dieran un balazo al corazón. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la voz quebrada por la angustia. «No voy a dejarlo». Era un momento de desesperación y necesidad. Todo se volvía más oscuro, más peligroso. Las luces titilaban y la multitud enloquecía ante la amenaza inminente. Con su padre debilitado y el jeque al borde del colapso, ¿cómo iba a escapar? Y todo esto, justo cuando pensó que todo estaba perdido, un silencio fulminante se cernió. El jeque miró a Nadia y de repente un súbito trance de comprensión pasó entre ellos. Él dio un paso adelante, atrapando su mano con firmeza. «Necesitamos unir fuerzas, Nadia». Ambos se dieron la vuelta hacia la puerta, donde la sombra de los hombres armados se alzó. Pero en ese instante, el padre del jeque, con una voz profunda y grave, gritó: «Nunca olvides lo que eres. La historia se repite». Las palabras colisionaron en sus mentes, pero el peligro ya estaba aquí. En un acto repentino de coraje, Nadia tomó una decisión. Iba a luchar. En ese momento de explosión de pensamientos y sentimientos, una explosión resonó en el fondo. Un estruendo que agrietó la sala y la llenó de polvo. Nadia se giró hacia el jeque, pero justo antes de que pudiera gritarle,
Un nuevo grito desgarrador resonó. ¡No! El colapso de su mundo estaba haciendo eco. ¿Qué había pasado? Y en medio de la confusión y el horror, una sombra volvió a emerger. La figura de su madre, irreconocible pero inconfundible, se alzó en medio del caos. Todo había cambiado de una vez. Nadia tragó saliva. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el destino de todos ellos pendía de un hilo. ¿Podría enfrentarse a la verdad? La crisis del final se acercaba con fervor, y las decisiones duras estaban por venir. Nadia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La figura de su madre, con su rostro marcado por el tiempo y el dolor, se destacó en medio del caos. El padre del jeque intentó levantarse, pero sus fuerzas flaqueaban. Nadia sintió un torbellino de emociones. ¿Era posible que toda su vida se basara en ilusiones? Su corazón latía como un tambor en sus oídos. «¿Mamá?», susurró, asombrada, sin poder comprender del todo. Su voz se quebró. Las piezas del rompecabezas se amontonaban en su mente desgastada. La mujer avanzó unos pasos, su mirada intensa. «Nadia, por favor, ya no hay tiempo», gritó, la desesperación retumbando en cada palabra. El jeque la miró, un destello de indignación brillando en sus ojos. «Tú no puedes estar aquí». Su voz se endureció, como si supiera más de lo que decía. El hermano del jeque entrecerró los ojos, como un depredador acechando. «No entienden nada», murmuró su madre, pero la voz del hermano del jeque cortó el aire. «Ella es la traidora», exclamó, señalando a la figura materna. «Mujer que abandonó a su propia hija». Nadia sintió que el dolor atravesaba su pecho como una puñalada. Todo lo que había explorado de sí misma se desplomaba, y ahora se sentía expuesta. Las risas burlonas, las miradas de desprecio, todo venía de un lugar que nunca imaginó. «Ella es parte de esto, Nadia», dijo el jeque, su voz cargando con una mezcla de ira y dolor. Su historia se entrelaza con la nuestra. La intensidad de sus palabras fue un golpe directo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, angustiada, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de su ser. La mirada de su madre, llena de tristeza, le hizo temer lo peor. Los hombres armados se acercaban cada vez más. La atmósfera se tornó tensa. La multitud estaba atrapada entre el horror y la devoción de la familia. Nadia miró a su madre, a su padre tirado en el suelo, y a quien había creído una figura protectora. «Te dejé por tu seguridad», dijo su madre, con una voz temblorosa. Pero la emoción se desbordó, nadando siempre en el odio. «No, no puedes simplemente volver y esperar que yo te crea», gritó Nadia, desesperada. Sus ojos ardían de rabia, el corazón desgarrado entre la traición y el deseo de creer. Un estruendo volvió a sacudir la sala. Las luces parpadearon, lanzando destellos en todos los rostros, mientras la voz de su padre resonó con dolor. «Nadia, no te vayas. Tu vida está en peligro». Nadia dio un paso atrás. ¿Cómo podía ser que todo fuera a colapsar ahora? El jeque se le acercó, la preocupación visible en su frente arrugada. «No te alejes de mí», susurró, intensificando la conexión entre ellos. «Nadia», gritó Sofía desde un rincón, siendo empujada por la multitud. La mirada de su amiga estaba llena de miedo. «Debemos irnos ahora». La figura de su madre la miró con advertencia. «No, Sofía se equivoca, ella solo te aleja de la verdad». Nadia se sentía desbordada. ¿Cuál era la verdad? ¿Podía creer en su madre? ¿En el jeque? El hermano del jeque se acercó,
su intención clara. Si no te alejas de ellos, tu vida cambiará para siempre. Sentía los ojos de todos sobre ella. Cada mirada pesaba como un rayo. La presión aumentó, y en un instante, el grito de su madre rompió el silencio. Nadia. Fue un momento. Los hombres armados estaban ya sobre ellos, y el caos se desataba. «Ahora», gritó el jeque, tomando a Nadia de la mano. Pero justo cuando todo parecía irse a la oscuridad, la entrada se iluminó de golpe con estruendo. Cuerpos cayeron al suelo. Nadia se quedó paralizada, mirando la escena de horror. Un destello de balas y gritos atravesó el aire. Su madre estaba entre el fuego cruzado, y en ese instante la revelación se hizo crujir contra su razón. «Tú eres la clave», gritó su madre antes de caer a un lado. «Todo depende de ti». El tiempo se detuvo. Nadia sintió que el mundo giraba descontrolado. ¿Qué clave era esa? ¿Una vida condenada? ¿Una venganza? El hermano del jeque una vez más cargó contra el jeque, mientras las balas pasaban silbando a su alrededor. ¿Podría ser que todo lo que había creído hasta ahora se desvaneciera en un mar de sombras? Y en ese instante crítico, cuando el horror se apoderaba del lugar, Nadia encontró la mirada del jeque. Tenía que decidir, pero una nueva verdad emergía entre la brutalidad. ¿Por qué parecía que, a pesar de todo el caos, el verdadero enemigo era más cerca de lo que jamás imaginó? El futuro quedaba suspendido entre la vida y la muerte, y lo único claro era la pregunta que latía en su mente. ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién era realmente ella? Cuando la sala se viñó de rojo, la respuesta quedó sellada entre hierros y balas, sin poder ser revelada. Nadia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La figura de su madre, con su rostro marcado por el tiempo y el dolor, se destacó en medio del caos. Su padre, aún en el suelo, ahora miraba con ojos suplicantes. Todo se convirtió en un torbellino de emociones. El grito de su madre resonaba en su mente, pero el eco de las balas retumbaba más fuerte. «¡Mamá!», exclamó, horrorizada, mientras el hermano del jeque se preparaba para lanzarse hacia el jeque, furioso. Todo a su alrededor se desmoronaba. «¡No entienden nada!», gritó su madre, su voz cargada de un ruego desesperado. «Vuestras vidas están en juego». Las balas seguían zumbando, y el aire se convertía en un campo de batalla. Nadia miró a su madre, y por un segundo vio el reflejo de la mujer que había perdido. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que el miedo la invadía. «No tengo tiempo para explicaciones, pero necesito que sepas la verdad», dijo su madre, mientras el hermano del jeque la miraba con ojos llenos de desprecio. «Eres la hija de un traidor», dijo el hermano, y Nadia sintió que el mundo se le venía abajo. Cada palabra era un golpe. ¿Cómo podía ser eso? Su madre había sido una víctima. ¿O no? En ese momento, el padre del jeque, aún en el suelo, levantó una mano, temblorosa hacia ella. «Nadia, crea en mí. Debes escapar. Es la única forma de...». Un ruido ensordecedor interrumpió el silencio. Una explosión resonó, iluminando la sala con destellos de luces deslumbrantes. Nadia se cubrió los ojos, pero el caos ya estaba desatado. La multitud gritaba y corría. Los hombres armados habían entrado. La atmósfera estalló en pánico y desesperación. «Nadia, ven», gritó Sofía, desesperada, intentando abrirse paso en medio de la confusión. La voz de su amiga resonaba entre el griterío, pero cada palabra parecía un eco lejano.
Un nuevo golpe sonó, y un estallido de cristal voló por el aire. La sala se convirtió en un campo de guerra. Nadia sintió que el corazón le latía con fuerza. La adrenalina inyectada le empujaba hacia el peligro. Pero algo dentro de ella le gritaba que tenía que descubrir la verdad. De repente, su madre hizo un movimiento hacia ella, a pesar del caos. «Nadia, eres más poderosa de lo que crees». Las palabras la atravesaron como un rayo. ¿Poderosa? La última vez que se sintió poderosa fue cuando decidió asistir a aquella gala. Y ahora, aquí, su vida pendía de un hilo. Los hombres armados avanzaban, y los gritos se intensificaban. Una mano firme la agarró del brazo. Era el jeque, con rostro pálido, mirada llena de una mezcla de determinación y desesperación. «Tienes que confiar en mí», dijo. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo se escuchó cerca de ellos. Las luces comenzaron a parpadear, y Nadia, sintiendo que una sombra se alzaba detrás de ella, se volvió. En ese instante, un ciclo del destino se cerró. La figura de su madre se desplomó, y el hermano del jeque soltó un grito que heló la sangre. «No». Nadia lloró al ver caer a su madre, pero cuando miró a su padre, él también estaba en el suelo. Un giro del destino que la había llevado hasta allí a explorar secretos oscuros. «Nadia», gritó Sofía, y la urgencia de su voz resonó en sus oídos. «Por favor, vamos». Pero antes de que pudiera moverse, una verdad desgarradora salió de los labios de su madre. «Eres la única que puede poner fin a esto, porque tú eres la heredera de su legado». Nadia sintió que se le helaba la sangre. ¿Herencia? La revelación la golpeó como un tsunami. ¿De qué legado hablaba? Y justo cuando la confusión la invadía, una figura apareció saliendo de las sombras. Era una mujer que Nadia nunca había visto, pero su mirada la heló. «¡Sorpresa!», dijo, en un tono burlón. La mujer lucía una sonrisa malévola, y su perla en el cuello brillaba en la oscuridad. «Soy la verdadera titular de este legado». El eco de sus palabras resonó como una campana en la mente de Nadia. La sala se llenó de murmullos, y los rostros se congelaron. Las vidas de todos estaban en juego. La intensidad del momento se disparó. Nadia estaba atrapada en un huracán de mentiras y revelaciones. Las respuestas, las conexiones, todo estaba entrelazado, y el destino de todos pendía de hilos invisibles. Y así, la verdad seguía despertando, y el ciclo del caos continuaba. La incertidumbre en el aire era palpable. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué significaba el legado? Nadia sintió que el tiempo se detenía, y un grito desgarrador la atravesó. «No», gritó su madre, pero era demasiado tarde. El estruendo se convirtió en un abismo oscuro, donde todo podía cambiar de un momento a otro. La misteriosa mujer sonrió, e instantáneamente la sala se sumió en una oscuridad abrumadora, dejando a Nadia con más preguntas que respuestas, atrapada en un mundo que nunca había comprendido. Nadia sintió que la oscuridad era cada vez más densa. La explosión aún resonaba en sus oídos, y la figura de su madre, ahora vulnerable, se desvanecía ante sus ojos. Mientras pánico reinaba en la sala. Las revelaciones giraban como un torbellino en su mente. ¿Era realmente la hija de un traidor? ¿Qué legado estaba a punto de recibir? Presionando la mano del jeque, sintió que la conexión entre ellos era más profunda de lo que pensaba. «Tienes que confiar en mí», dijo él, su voz quebrada pero firme. La intensidad en su mirada la llenó de una mezcla de esperanza y miedo.
Un grito desgarrador rompió el silencio, y la figura de su madre brilló fugazmente en la penumbra, tratando de llegar a ella. «Nadia, escucha. La verdad es más compleja de lo que imaginas. Tienes que actuar ahora o perderemos todo». Esos momentos se sentían eternos. La figura enemiga avanzaba, y entre el caos, Nadia comprendió que tenía que decidir su destino. A su alrededor las sombras se alzaban, pero en el fondo de su ser, una chispa de coraje empezaba a encenderse. «Nadia, ven», gritó Sofía arrastrándose entre un mar de cuerpos. Nadia podía ver la desesperación en sus ojos. Se volvió hacia el jeque. «¿Qué pasa si te dejo aquí? ¿Y si tú eres el verdadero enemigo? Si me dejas, no solo me pones en peligro a mí, sino a ti y a todos los que amas», dijo él con un tono de urgencia tan apremiante que hizo que su corazón latiera desbocado. En ese instante, el hermano del jeque la miró, y en sus ojos brilló la cólera. «Eres parte del problema, hermana. Tienes que elegir tu bando». Fue como si un tren arrollara sus pensamientos. En ese instante, Nadia giró y se encontró con su madre, cuya figura temblaba de incertidumbre. «Tú eres la clave», repitió. «No permitas que ellos te controlen». El escenario se desmoronaba, y Nadia tuvo la sensación de que debía actuar. Todo lo que había vivido la trajo hasta allí. La vida a la que pertenecía ahora era una batalla. Con una determinación renovada, no había marcha atrás. «No pienso dejar que estos hombres me controlen», gritó, su voz resonando con fuerza. Miró directamente al jeque. «Vamos a luchar juntos». El caos estalló a su alrededor. Mientras la habitación crujía con gritos, golpes y el sonido de cuerpos cayendo, las luces comenzaron a titilar, y el tiempo parecía haberse detenido. En ese caos, la mirada del jeque pasó por su madre y luego a ella. Fue un intercambio, y en un acto de valentía, el jeque avanzó, tomando la mano de Nadia. Juntos, en medio de la confusión, comenzaron a avanzar hacia la salida, desafiando a los hombres armados que se abalanzaban sobre ellos. «Confía en mí», susurró él. «La verdad está a punto de revelarse». Saltando sobre escombros, Nadia sintió que la adrenalina la empujaba. Sin embargo, al moverse, un estallido resonó en su oído. La figura de su madre cayó, atravesada por la sombra de su hermano. Todo estalló en gritos, desesperación y destrucción. Nadia se detuvo por un instante, el mundo a su alrededor girando. ¿Así terminaba todo? Pero cuando miró al jeque, la determinación brillaba en sus ojos. «¡Vamos!», gritó, y ambos se lanzaron hacia el camino que conducía a la salvación. Finalmente, lograron salir al aire fresco de la noche. La luna llena iluminaba sus rostros, brindando un breve momento de calma. Pero dentro de Nadia, sabía que la lucha apenas comenzaba. «Estamos juntos en esto», dijo el jeque, su voz resonando con una mezcla de amor y desafío. Nadia asintió, sintiéndose más fuerte. «No dejaré que nadie me controle. Lo que suceda a partir de ahora, lo enfrentaremos juntos». Mientras miraba a su alrededor, una sensación de esperanza empezó a reemplazar el miedo. La historia no había terminado, sino que estaba a punto de comenzar de nuevo. Sin embargo, mientras giraban hacia el horizonte, una sombra se alzó en la distancia. Una figura familiar observaba. Desde el borde, su mirada escrita por secretos y oscuridad. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién había realmente ganado? Y así,
Entre lo desconocido y el nuevo amanecer, Nadia sonrió, lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Ahora, sus corazones latiendo al unísono, un nuevo capítulo parecía abrirse con cada respiro tomado. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este inesperado final. Compartir de inmediato con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo para compartir.